Dicen que en el desierto, el silencio tiene memoria. Que no olvida las palabras que alguna vez fueron susurradas con miedo, ni los nombres que el viento intentó borrar. Aquel amanecer, antes de que el sol tocara las montañas, Carmen García despertó con el ladrido inquieto de su perro Tomás. El aire olía a polvo, a madrugada y a recuerdos que todavía dolían. A lo lejos, un caballo se detenía frente al portón. El jinete, con el sombrero inclinado sobre el rostro, parecía una sombra salida del pasado. Era el sheriff Alejandro Morales. El mismo hombre que 2 años atrás había jurado protegerla, y que terminó enterrando su nombre en el silencio. No pronunció palabra. Solo bajó del caballo, dejó un sobre en el suelo y se marchó sin mirar atrás. Carmen se acercó lentamente. El papel estaba manchado por el tiempo, el sello roto. Dentro, una carta. La letra, inconfundible, Gregorio Menéndez, su esposo muerto. Si muero, no es por su mano. Que nadie toque su nombre. Solo una frase. Una línea escrita desde el umbral de la muerte. Una verdad que habría podido salvarla de 2 años de condena. Esa carta era la prueba de que nunca fue culpable. Y el hombre que la ocultó había sido el mismo que debía proteger la justicia. Carmen no lloró. Sus ojos estaban secos, pero su pecho hervía. Porque en ese instante entendió que el silencio puede matar igual que una bala, y que la cobardía de un hombre puede ser más cruel que su odio. El sol comenzó a levantarse, pintando el cielo de oro. Dentro de la cabaña, el fuego chispeaba, y el humo formaba espirales sobre la mesa donde reposaba la carta. Tomás dormía junto a sus botas, ajeno a la historia que acababa de resucitar. Durante 2 años, Carmen había vivido entre las piedras del desierto, alimentándose de soledad. Los vecinos evitaban mirarla. Las mujeres bajaban la vista cuando pasaba por el mercado. Los niños, con inocencia brutal, la señalaban desde lejos. Ahí va la viuda asesina. Y mientras tanto, el sheriff guardaba la verdad bajo llave, protegiendo su nombre a costa del de ella. Carmen encendió el fuego con mano firme. El calor le devolvió la sensación de estar viva. Miró la carta una vez más, las palabras temblaban sobre el papel, como si Gregorio hablara desde la tumba. El pasado la miraba a los ojos, y ella comprendió que había llegado la hora de responderle. Esa mañana, no sintió pena. Sintió rabia. Una rabia antigua, silenciosa, la misma que crece cuando el alma ha sido aplastada demasiadas veces. Salió de la casa y respiró el aire del amanecer. El horizonte se extendía infinito, cubierto de luz y polvo. En aquel paisaje, el silencio no era vacío, era un juez que observaba todo. Carmen pensó en el sheriff. En su voz pausada, en su mirada que siempre esquivaba la suya. Recordó el juicio, el día que la condenaron entre susurros y cruces. Él había estado allí, callando, sabiendo. Y el pueblo, con su silencio colectivo, se volvió cómplice. El desierto también había callado. Pero incluso el desierto tiene un límite. El viento le acarició el rostro, levantando su cabello oscuro. Carmen levantó el mentón, como si por fin se permitiera mirar al sol. No era el gesto de una víctima, sino el de alguien que ha aprendido a sobrevivir sin que nadie lo vea. La carta seguía en su mano. La apretó contra el pecho, como quien sujeta un arma. Porque en el oeste, la verdad puede ser tan peligrosa como el plomo. Y ella estaba lista para usarla. Detrás de ella, el fuego seguía ardiendo. Las sombras bailaban sobre las paredes de adobe. Todo en aquella casa parecía contener respiraciones viejas, promesas rotas, ecos de un amor que nunca fue justo. Carmen sabía que el regreso de la verdad traería consecuencias. Porque los hombres que construyen su poder sobre mentiras no soportan la luz del amanecer. Mientras el sol ascendía, el mundo cambiaba. El silencio ya no era refugio, era testigo. Y la carta, su sentencia. La mujer que todos creyeron culpable estaba a punto de recuperar su voz. Y cuando el desierto escucha a una mujer hablar después de haber callado tanto, nada vuelve a ser igual. El día se abrió paso entre las nubes. Los gallos cantaron en la distancia.
Carmen caminó hacia el corral, respirando hondo. El aire olía a libertad y a peligro. Por primera vez en 2 años, no temía al sol. Lo miró de frente, con los ojos llenos de fuego. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, el desierto supo que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la viuda. Ni la culpable. Ni la sombra. Era la mujer que había vuelto del silencio. Y el amanecer, testigo de su renacimiento, se extendió sobre la tierra como una promesa escrita en luz y polvo. Dicen que en los pueblos del desierto las palabras viajan más rápido que el viento. Y que una vez que un rumor echa raíces, ni la verdad más pura puede arrancarlo. Carmen García lo aprendió demasiado pronto. Una mañana, sin juicio ni testigos, el pueblo decidió su destino. La viuda lo envenenó, decían. Ni uno solo vio el veneno, ni una prueba fue hallada. Pero en aquel rincón de tierra seca, la culpa no se buscaba con pruebas, sino con miradas. Y bastó una mirada de duda para condenarla. El día del entierro, nadie la acompañó. Solo el sonido del viento y el temblor de las campanas. El sheriff Morales, con la mirada baja, firmó los papeles del caso y le dio la espalda. Y así comenzó el destierro invisible, vivir entre la gente, pero como si ya estuviera muerta. Carmen se refugió en su cabaña al borde del río seco, donde el silencio tenía más voz que las personas. Tomás, su perro, era su única compañía. Él la seguía a todas partes, al pozo, al fogón, al pequeño huerto que aún resistía entre las piedras. De noche, dormía a sus pies, atento al más leve ruido. Era su guardián y su confesor. Porque a él sí podía hablarle sin miedo a ser juzgada. Durante 2 años, el tiempo se volvió su enemigo. Cada amanecer era igual, un cielo de cobre, el olor del polvo, los ecos del pasado. Pero en el corazón de esa rutina, Carmen guardaba algo que ni el desierto pudo marchitar, la certeza de su inocencia. Esa fe silenciosa que solo las mujeres rotas conocen. Una tarde, el horizonte levantó polvo. Una carreta avanzaba lenta, arrastrando el sol poniente tras de sí. Cuando se detuvo frente al portón, Carmen supo que el pasado había vuelto a buscarla. Del asiento bajó un hombre joven, de mirada arrogante y botas limpias, Joaquín Menéndez, el hijo legítimo de Gregorio. El mismo que había jurado que la tierra de su padre no quedaría en manos de una asesina. Este rancho ya no te pertenece, dijo, sin siquiera quitarse el sombrero. Las asesinas no heredan. Carmen no se movió. El viento agitó su falda y su cabello oscuro, pero su rostro permaneció inmóvil. Esa mujer había aprendido que el miedo no sirve de escudo cuando el mundo ya te dio por muerta. Lo miró a los ojos, sin parpadear. Su voz salió baja, pero firme. No quieren justicia. Quieren borrarme. Joaquín no respondió. Solo escupió al suelo y volvió a subir a su carreta. Antes de irse, le lanzó una última frase. Cuando el desierto te trague, que se lleve también tu mentira. Cuando el polvo se asentó, Carmen respiró hondo. Sabía que aquello era solo el principio. Los hombres como Joaquín no vuelven por tierra, vuelven por venganza. Esa misma tarde, se puso su chal negro y caminó hacia el pueblo. Nadie la detuvo. Nadie la saludó. Las puertas se cerraban a su paso, y los niños se escondían tras las cortinas. El sol caía cuando empujó la puerta del despacho del sheriff. Dentro, el aire olía a whisky, madera vieja y culpa. Alejandro Morales levantó la vista, sorprendido al verla. Carmen puso la carta sobre su escritorio. El mismo sobre que él había dejado en su portón días atrás. ¿Por qué la escondiste?, preguntó con voz tranquila, pero con una rabia que se podía oler. Él bajó la mirada. Los años lo habían envejecido. Sus manos temblaban, no por el whisky, sino por la vergüenza. Porque tuve miedo, dijo. Las palabras salieron apenas audibles, como si no merecieran aire. Carmen sonrió con amargura. No era una sonrisa de burla, sino de agotamiento. Una sonrisa que decía más que cualquier insulto. Tu miedo me mató más que el veneno. Alejandro no respondió. El peso de la verdad lo había alcanzado por fin.
Y en ese instante, comprendió que no hay redención posible para quien calla la justicia. Carmen dio media vuelta y salió sin esperar respuesta. No buscaba perdón. Buscaba cerrar el círculo. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. El aire traía olor a tormenta. Tomás, su perro, no dejaba de inquietarse. Ladraba hacia la oscuridad, como si presintiera algo. Carmen intentó calmarlo, acariciándole la cabeza. Pero él seguía tenso, mirando hacia el corral. Entonces lo oyó. Un ruido breve, un movimiento entre los matorrales. Luego, el silencio. El tipo de silencio que pesa. Carmen salió con la linterna en la mano. El viento se había detenido por completo. Caminó hacia el pozo, llamando a su perro. No obtuvo respuesta. Cuando lo encontró, ya era tarde. Tomás yacía inmóvil, con el hocico manchado. El veneno había hecho su trabajo rápido. El mundo pareció detenerse. El corazón de Carmen también. Se arrodilló junto a él, sin lágrimas. Las lágrimas pertenecen a quienes todavía esperan algo del mundo. Ella ya no. Le acarició el lomo una última vez. Y mientras el cuerpo del animal se enfriaba entre sus manos, algo dentro de ella se encendió. Era un fuego que no se apagaba con el llanto ni con el tiempo. No fue un grito. No fue una promesa. Fue un juramento silencioso, nacido del dolor más puro. Desde esa noche, Carmen decidió que no callaría nunca más. Ni por miedo. Ni por vergüenza. Ni por la paz de los hombres cobardes. El desierto entero parecía escucharla. La luna se alzó entre nubes grises, iluminando su rostro. Y aunque nadie lo supo en ese momento, en ese rincón del oeste había nacido algo más fuerte que el silencio. Una verdad dispuesta a incendiarlo todo. Carmen recogió la linterna, se limpió las manos y regresó a la casa sin mirar atrás. El viento comenzó a soplar de nuevo, como si el mundo respirara junto a ella. Dentro, la carta de su esposo aún estaba sobre la mesa, abierta, esperando su destino. Esa noche, mientras el fuego parpadeaba en el hogar, Carmen comprendió que las verdades que se esconden no desaparecen, solo esperan el momento de volver como espectros. Y esa, la suya, acababa de despertar. El amanecer llegó como una herida abierta. El cielo, teñido de rojo y oro, parecía arder sobre los tejados del pueblo. Carmen García bajó por el camino de tierra con paso firme, sosteniendo una carta entre los dedos, la misma que durante 2 años había dormido en el cajón del Sheriff. El viento levantaba su falda y el polvo le cubría el rostro, pero ella no se detuvo. Ese día, el desierto tendría que escucharla. Los hombres que barrían las calles se quedaron inmóviles. Las mujeres, detrás de las cortinas, miraban sin atreverse a hablar. Hacía mucho que no la veían. Hacía más que no la nombraban. Pero todos sabían quién era. La viuda. La culpable. La sombra que el pueblo había decidido enterrar sin tumba ni cruz. Carmen cruzó la plaza sin bajar la vista. Sus pasos sonaban sobre el empedrado como martillazos. Entró al registro civil. El escribano, un hombre flaco de manos temblorosas, levantó la cabeza sorprendido. Ella dejó el sobre el mostrador y dijo, con voz serena: «Quiero abrir un proceso. Tengo pruebas de mi inocencia». Por un momento, el aire pareció detenerse. Afuera, alguien murmuró. Después otro. Y en cuestión de segundos, el rumor se extendió por todo el pueblo, como fuego en pasto seco. Carmen volvió. Dice que tiene pruebas. Que el sheriff lo sabía. Las ventanas se llenaron de rostros. Nadie hablaba en voz alta, pero el silencio se partió en dos. Por primera vez, el miedo cambió de dueño. El padre Esteban, el cura que había negado darle la comunión, apareció en la puerta de la iglesia. Caminó hacia ella, despacio, con la sotana agitada por el viento. Todos esperaban ver un gesto de condena, una palabra dura. Pero el sacerdote, con lágrimas en los ojos, la abrazó ante todos. Debí preguntarte antes de juzgarte. Perdóname, hija. La plaza entera se quedó muda.
Ese gesto valía más que 1000 sermones. Y fue entonces cuando el pueblo empezó a sentir el peso de su culpa. Los hombres bajaron la mirada. Las mujeres se santiguaron en silencio. Nadie sabía qué decir. Porque no hay palabra que cure una injusticia, solo acciones. Y a veces, el arrepentimiento llega demasiado tarde. Desde ese día, algo cambió. Carmen volvió a su casa, pero ya no estaba sola. Alguien comenzaba a dejar señales. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Un montón de leña frente a la puerta. El cerco reparado. Las bisagras engrasadas. Los pasos de un hombre que nunca tocaba, nunca hablaba, pero estaba allí. El sheriff Alejandro Morales. El mismo que la había condenado con su silencio, ahora buscaba perdón con gestos. No con palabras, sino con actos humildes, casi invisibles. Como si quisiera reparar con sus manos lo que había roto con su miedo. Cada amanecer, Carmen encontraba algo distinto, una herramienta apoyada junto al corral, una vela nueva en el alféizar, un saco de harina colgado del árbol. No decía nada. Sabía que el sheriff la observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Y aunque no lo admitía, algo dentro de ella comprendía su penitencia. El silencio que antes dolía ahora pesaba distinto. Ya no era castigo. Era culpa que buscaba redención. Una mañana, al salir de su casa, Carmen encontró otra carta. Estaba bajo una piedra, al pie del portón. El papel doblado con cuidado, la tinta aún fresca. El nombre, escrito con una letra que conocía demasiado bien. Alejandro Morales. La abrió despacio. El sol aún no salía del todo, y la brisa movía las hojas del naranjo. La carta decía: no busco perdón. Callé por miedo. Pensé que te protegía. Pero te condené al olvido. No fue tu silencio el que dolió, fue el mío. Carmen se quedó inmóvil. Releyó las líneas una y otra vez. El papel temblaba entre sus manos, pero no por miedo. Era emoción contenida, vieja, enterrada. Guardó la carta junto a la otra, la de su esposo Gregorio. 2 hombres. 2 silencios. 2 verdades tardías. Se sentó frente al fuego, observando las llamas bailar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. Solo una profunda calma. La paz extraña que llega cuando el alma ha dicho todo lo que debía decir, incluso sin pronunciar una palabra. Afuera, el viento soplaba desde el norte, levantando el polvo sobre los campos. Los pájaros cantaban con un tono distinto, como si celebraran un cambio invisible. Y en la distancia, el repicar de una campana rompió la quietud. El sonido no era de luto. Era de regreso. El pueblo había comenzado a mirar a Carmen de otro modo. Ya no como a una sombra, sino como a una mujer que resistió al juicio, al olvido y al miedo. Y aunque nadie se lo dijo directamente, ella lo sintió. Lo sintió en el saludo temeroso de los niños, en la mirada avergonzada de las mujeres, en los gestos silenciosos de los hombres. El desierto, que antes fue su cárcel, ahora era su testigo. Porque la voz que una vez fue ahogada había encontrado eco en la arena, en las piedras, en los corazones de quienes alguna vez la condenaron. Y así, sin buscarlo, Carmen había cambiado la historia. No con violencia, ni con venganza. Sino con algo más poderoso, la verdad. Esa verdad que nace de la dignidad, y que no necesita gritar para ser escuchada. Aquella noche, mientras el fuego se consumía lentamente, comprendió que el silencio no siempre es enemigo. A veces, el silencio es la última palabra que queda cuando todo lo demás se ha dicho. Y por primera vez, el silencio tenía 2 voces, la suya y la de él. 2 almas unidas por la culpa y la redención. 2 cartas que, juntas, contaban una historia que el pueblo jamás olvidaría. El viento del desierto siguió soplando, llevando consigo las cenizas del pasado. Y entre el murmullo de la arena, parecía oírse la voz de Gregorio, suave, lejana, diciendo: ya puedes descansar, Carmen. Ella cerró los ojos y dejó que el viento hablara por ella. Porque a veces, en el oeste, las palabras más verdaderas no se dicen.
Se sienten. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando una carreta polvorienta cruzó el umbral del pueblo. Los niños dejaron de jugar, los perros callaron, y las mujeres se asomaron desde las ventanas con un presentimiento que pesaba más que la curiosidad. El juez venía solo, con el sombrero cubriéndole el rostro y una maleta pequeña en la mano. No traía escolta, ni órdenes de arresto, solo una mirada que parecía haber visto demasiadas injusticias. Su paso era lento, pero cada huella que dejaba sobre el polvo traía consigo el peso de algo más grande, la justicia. Carmen lo vio desde la distancia, de pie frente a su casa, con el sol del amanecer bañando su rostro curtido por el viento. Había aprendido a no esperar nada del mundo, y sin embargo, ese día, algo dentro de ella tembló distinto. El juez Morales, un hombre de la frontera, con el alma cansada de ver morir la verdad bajo el polvo de los intereses, se detuvo frente a la iglesia. Pidió agua, saludó al padre Esteban y dijo con voz firme: «Vengo por la viuda García». La plaza se llenó en cuestión de minutos. Nadie quería perderse aquel acto que, sin saberlo, marcaría el fin de una era de silencio. El juez abrió la maleta, sacó los documentos y los colocó sobre la mesa del registro civil. La carta de Gregorio, amarillenta y doblada con cuidado, descansaba en la cima del montón, como un corazón todavía vivo. Leyó despacio, con esa cadencia que solo tienen los hombres que han aprendido a escuchar antes de hablar. El viento soplaba fuerte, y las palabras se mezclaban con el polvo y el murmullo de la multitud. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Entonces, levantó la vista y habló. «Este documento es legítimo. Se reabre el caso. Carmen García queda bajo protección judicial. Nadie tocará su nombre, ni su tierra». El murmullo creció como un río contenido demasiado tiempo. Algunos aplaudieron con manos temblorosas, otros se limitaron a bajar la cabeza. El padre Esteban respiró aliviado, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Los hombres que alguna vez habían escupido su nombre se retiraron sin mirar atrás. Y Carmen solo cerró los ojos. Por primera vez en años, respiró sin miedo. No era felicidad lo que sentía, sino una paz tan profunda que dolía. Una calma que solo llega después de sobrevivir al infierno. Cuando el juez guardó sus papeles y se marchó, el pueblo quedó suspendido entre la vergüenza y la redención. El aire olía a leña, a lluvia que no caía, a pasado que por fin comenzaba a soltar. Carmen caminó despacio hacia la salida del edificio. El sol le golpeaba la cara con suavidad y cada paso era un recordatorio de que estaba viva. En la plaza, bajo el mismo árbol donde la habían señalado, la esperaba Alejandro. De pie. Solo. Con el sombrero entre las manos. No dijo una palabra. Solo caminó a su lado, sin mirarla, con el paso lento de quien carga más con los recuerdos que con el cuerpo. El pueblo los vio pasar y apartó la vista. Ya no había acusaciones. Ya no había gritos. Solo un silencio diferente. Un silencio de tregua. De respeto. Tal vez, de amor. Caminaron juntos hasta el borde del pueblo. Las sombras se alargaban y el viento levantaba un polvo dorado que bailaba alrededor de ellos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella no necesitó palabras para entender que él no buscaba perdón, sino acompañarla en el tramo final del camino que ambos habían comenzado con culpa y miedo. Carmen miró al horizonte, donde el desierto se fundía con el cielo. Recordó la voz de Gregorio en aquella carta. Si muero, no es por su mano. Que nadie toque su nombre. Y por primera vez, comprendió su verdadero sentido. No era una advertencia. Era una promesa. Una promesa de amor y verdad que el tiempo había demorado en cumplir, pero que al fin se había hecho justicia. El viento sopló más fuerte, levantando un remolino de arena. Alejandro levantó la vista hacia el cielo. Carmen lo imitó. Y allí, en ese instante suspendido entre el polvo y la luz, entendió que el perdón no siempre se pronuncia, a veces solo se comparte en silencio. El juez se marchó sin esperar agradecimientos. El pueblo volvió a la rutina, pero algo había cambiado. Las campanas sonaron al atardecer,
no por misa ni por muerte, sino porque el desierto tenía un motivo para guardar silencio. Por primera vez, ese silencio era justo. Esa noche, el fuego volvió a encenderse en la casa de Carmen. El humo subía recto hacia el cielo estrellado. En la mesa, las dos cartas descansaban juntas, una sobre la otra. Dos historias que al fin habían encontrado paz. Tomás ya no ladraba, pero en el aire aún parecía oírse su respiración fiel. Carmen salió al porche, mirando las luces lejanas del pueblo. El viento soplaba tibio, trayendo el eco de voces conocidas, risas lejanas, y el sonido de una guitarra vieja desde alguna taberna. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la soledad como castigo, sino como compañía. El desierto no estaba vacío. Solo estaba escuchando. Y allí, en medio de ese vasto silencio, comprendió que la justicia no siempre llega con ruido ni con aplausos. A veces, llega así. Como el amanecer, lenta, callada, inevitable. El perdón, pensó, no borra lo vivido. Solo enseña a vivir con lo que duele, sin que duela tanto. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió apenas. El viento acarició su rostro como si fuera una mano conocida. Y en la distancia, una voz, tal vez la de Gregorio, tal vez la del propio desierto, susurró entre los ecos. Ahora sí, Carmen, el silencio está de tu lado. El fuego crepitó una última vez. El cielo se tiñó de naranja. Y cuando el sol se escondió tras las montañas, el pueblo entero quedó envuelto en un silencio nuevo. Un silencio limpio, sereno, justo. Un silencio que, por primera vez, no dolía. Solo sanaba.